Bueno, voy a resolver tres de los seis ejercicios que dejó en la actividad de quizzes. Bueno, primera pregunta. Tenemos esta ecuación diferencial de aquí y nos dicen que es homogénea y tenemos que resolverla. Y está sujeta a una condición inicial. Entonces, bueno, tomamos la ecuación y lo primero que nos dice la ecuación, el problema es que es homogénea. Entonces no tenemos que perder el tiempo buscando por qué método resolverla. Entonces, como es homogénea, vamos a tomar eh, los siguientes reemplazos. U es lo mismo que decir y sobre x. Y es lo mismo que decir u por x. Y la derivada de y es lo mismo que u por dx más x por du. ¿Listo? Vamos a usar estos tres reemplazos de acá. Entonces, reemplazando en nuestra ecuación, ¿qué nos iría quedando? Aquí en vez de y, colocamos u por x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos y cuadrado. X al cuadrado menos, pero en vez de y vamos a poner u por x. U por x al cuadrado. Todo esto es multiplicado por dx. Menos x multiplicado por dy. Pero dy es esto que está acá. Entonces x multiplicado por u por dx más x por du. Listo. Entonces operemos por acá. Aquí tenemos u por x, esto es igual. Más la raíz cuadrada de x al cuadrado. Este cuadrado se distribuye en cada uno de los términos del producto. Menos u cuadrado x al cuadrado. Todo esto con respecto a x. Menos x por u por dx. Es menos u por x de x. Listo. Y menos x por x por du sería menos x al cuadrado por du. Listo. Este de x vamos a distribuirlo en los dos términos. Entonces tendríamos u de x por dx más la raíz cuadrada de... Aquí podemos sacar factor común de x al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de x al cuadrado que multiplica a 1 menos u cuadrado por dx. Que estamos repartiendo el dx. Bueno, menos u por dx menos x al cuadrado de u. ¿Listo? Entonces ahora tenemos que buscar qué tenemos en común para cancelar. U por dx menos u por dx. Estas son iguales, entonces puedo cancelar. Aquí se me pasó la x. Listo. Menos u por x de x y u por x de x se cancelan. Entonces aquí como tengo un producto entre la raíz, puedo separar la raíz. Entonces tengo aquí la raíz cuadrada de x que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Todo esto por dx. Todo esto, claro, es igual a 0. Igual a 0. Y este menos x al cuadrado por du lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Entonces en vez de menos va a ser más x al cuadrado por du. Bien. Este y este se cancela y nos queda x multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado por dx. Es igual a x al cuadrado por du. Listo, podemos dividir eh, toda la expresión entre x para simplificar. Entonces divido todo esto entre x y divido todo entre este x. Esto y esto se cancela y esto se cancela. Listo. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 1
menos u al cuadrado de x es igual a x por du. ¿Listo? Este término de aquí lo puedo pasar dividiendo y esta x la puedo pasar dividiendo. Entonces nos quedaría de x sobre x es igual a du sobre la raíz cuadrada, ¿dónde? De 1 menos u al cuadrado. ¿Listo? Y ahora como podemos ver, la hemos convertido en una ecuación del tipo variable separable. Porque de este lado solamente tenemos términos con respecto a x y de este lado solamente términos con respecto a u. Bien, entonces ¿qué podemos hacer ahora? Integramos ambos lados. Integral de dx sobre x es lo mismo que decir la integral de du sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta integral ya lo hemos visto varias veces, que es el logaritmo natural de x más la constante de integración, que es igual a, y esta integral de aquí, si la resolvemos, como resultado nos daría el arcoseno de u, o el arcoseno también se puede llamar como seno a la menos 1, que me parece una manera mucho mejor de llamarla, es más abreviada. Entonces esto aquí es el seno a la menos 1 de u más una constante de integración. Pasamos esta constante al otro lado. Logaritmo natural de x es igual a seno a la menos 1 de u más constante de integración menos la otra constante. Constante más otra constante da constante. Entonces solamente quedaría esta. ¿Listo? Entonces, antes de seguir resolviendo, vemos que en el problema, este problema está sujeto a una condición inicial, que es esta de acá. Entonces agarramos la condición inicial y podemos ver. Y es lo mismo que decir 0. Y x es lo mismo que decir 1. Bueno, entonces para poder reemplazar, primero tenemos que quitar esta u de acá. Entonces habíamos dicho antes que u era, bueno, u es lo mismo que decir y sobre x. Entonces donde esté u, reemplacemos con esto de acá. Agarramos. Entonces en vez de seno a la menos 1 de u, ponemos seno de y sobre x. Más una constante de integración. ¿Listo? Ahora, como estamos sujeta a esta ecuación de acá, tenemos que despejar la c. Tenemos que ver qué nos da. Entonces tenemos que c es lo mismo que decir logaritmo natural de x menos el seno a la menos 1 de y sobre x. Listo, reemplacemos. La constante es igual al logaritmo natural de x, pero x es 1, menos el seno inverso de y sobre x. Y es 0 y x es 1. ¿Listo? El logaritmo natural de 1 es 0. ¿Listo? Menos el seno inverso de 0 entre 1 es 0. ¿Listo? Entonces la constante igual a 0 menos el seno inverso de 0 es 0. ¿Listo? Entonces tenemos que la constante es 0 menos 0. La constante es igual a 0. ¿Listo? Entonces con esa constante reemplazamos en esta ecuación de acá. Listo. Entonces en vez de constante, logaritmo natural de x es igual a seno inverso de y sobre x más una constante. Pero en vez de constante reemplazamos con 0. Entonces más 0 y es como si acá no estuviera. Listo. Ahora para hallar la solución general, simplemente lo que tenemos que hacer es despejar y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero tenemos que quitar el seno de acá. Entonces tenemos que sacar el seno de todo esto. Y eso lo hacemos a ambos lados. Seno del logaritmo natural de x es igual al seno de
el seno del seno inverso de y sobre x. Listo. Entonces, este seno y este seno inverso se cancelan. Tenemos entonces seno del logaritmo natural de x es igual a y sobre x. ¿Listo? Si esto lo volteamos, lo vemos como y sobre x es igual a seno del logaritmo natural de x. Aquí lo único que nos resta es esta x pasarla de dividir a multiplicar. Ya que la respuesta es una función y, pues que es con respecto a x. Una función y que es con respecto a x de seno del logaritmo natural de x multiplicada por x. O para que se vea mejor, una función y con respecto a x de x seno del logaritmo natural de x. ¿Listo? Y esta sería la solución de esta ecuación diferencial dada, dada ese valor inicial. Si nos vamos arriba a las respuestas, podemos ver que aquí lo tenemos. Una función con respecto a x es igual a x por seno del logaritmo natural de x. Aquí está cortado, pero esa es la respuesta. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, segundo ejercicio. Tenemos que resolver esta ecuación diferencial que está sujeta a un valor inicial. Entonces, bueno, agarramos la ecuación diferencial primero y analicémosla. Aquí no nos dicen por qué método solucionarlo, así que tenemos que observar. A simple vista se puede ver que podemos resolverla eh, por... la resolvemos entonces por método de Bernoulli, ya que como vemos aquí tenemos y', y y y a la n, y al algo, en este caso a la 4. Entonces, bueno, primero lo que tendríamos que hacer es dejar esta y sola para llegar a la forma estándar. Entonces, lo primero es llegar a la forma estándar. ¿Listo? Voy a hacer un poquito más grande la letra. Bien. ¿Listo? Entonces, la forma estándar es y' más s de x por y es igual a q de x por y a la n. Listo, entonces para llegar a eso tendríamos que deshacernos de este x al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de él? Dividiendo entre 1 sobre x al cuadrado en toda la ecuación. Entonces tenemos x al cuadrado, y' menos 2x por y es igual a 3 por y a la 4. ¿Listo? Todo esto lo dividimos entre x al cuadrado, dividimos entre x al cuadrado y dividimos entre x al cuadrado. Al cuadrado. Cancelamos aquí y cancelamos acá. Entonces tenemos y' menos 2. Este x se cancela con una x de acá. Menos 2 y sobre x es igual a 3y a la 4 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Esta ecuación que tenemos acá. Bien. Y ahora si podemos observar, si organizamos esto mejor, y' menos 2 sobre x por y es igual a 3 sobre x al cuadrado y a la 4. Tenemos la forma estándar. Y', un s de x por y un q de x por y a la n. Listo. Entonces ya una vez obtenemos la forma estándar, primero tenemos que fijarnos en a lo que está elevada esta y de acá. Esa lo vamos a llamar n igual a 4. La vamos a usar luego. Entonces lo primero que tenemos que hacer es multiplicar por y a la menos 4 en ambos lados de la igualdad. Entonces y a la menos 4 multiplica y' menos 2 sobre x por y es igual a, lo mismo multiplicamos de este lado también, y a la menos 4 que multiplica a 3 entre x al cuadrado por y a la 4. Bien, entonces ¿qué nos queda aquí? Nos queda entonces que y
a la 4 por y'. Este se multiplica con este. Nos queda 2 sobre x y a la menos 4 por y. Y por y a la menos 4. Este y a la menos 4 se multiplica por este, con este y a la 4 y nos da 1. Entonces se cancelan. Entonces nos queda 3 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Entonces una vez tenemos esto así, vamos a hacer una sustitución. ¿Y de qué trata la sustitución que vamos a hacer? Vamos a hacer que z sea igual a y a la 1 menos n. En este caso, como n es 4, entonces sería y a la menos 3. ¿Listo? Y tenemos que y a la 4 por y' va a ser igual a z' sobre... para saber sobre a qué le colocamos, tenemos que derivar esto de acá. Si derivamos z, tenemos que este igual, este menos 3 baja, menos 3y, y esto se le resta 1 menos 4 por y'. ¿Listo? Entonces, si dividimos entre menos 3 ambos lados, quitamos esto de aquí, quitamos esto de acá. Entonces nos quedaría z' sobre menos 3 es igual a y a la menos 4 por y'. Listo. Esa es otra ecuación en la que queremos. Ahora, con esas dos ecuaciones, podemos reemplazar en nuestra ecuación de arriba. Aquí y acá. Claro, pero antes tenemos que simplificar esto, antes de empezar a reemplazar. Entonces bien, teniendo esto de acá, esto es y a la menos 4, ¿listo? Y a la menos 4 por y' menos 2 sobre x. Y por y a la menos 4 es y a la menos 3, que es igual a 3 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Hacemos las sustituciones. En vez de esto que tenemos aquí, copiamos esto de acá. Copiamos z' sobre menos 3, menos 2 sobre x, y en vez de y a la menos 3, escribimos z. Es 2 sobre x por z. Es igual a 3 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Ahora la z' tenemos que dejarla sola. Entonces multiplicamos por menos 3 a ambos lados de la igualdad. Entonces menos 3 acá. Multiplica z' sobre menos 3. Menos 2 sobre x por z. Z es igual a menos 3 que multiplica 3 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Entonces este y este se cancela. Y aquí se multiplicaría por 3. Entonces nos quedaría z', así mejor, z' menos por menos te da más. 3 por 2 es 6 sobre x por z es igual a menos 3 por menos 3, menos 9. Menos 3 por 3, menos 9. Entonces tenemos que menos 9 sobre x al cuadrado. Y ahora con esto conseguimos que esto se viera como una ecuación diferencial lineal. Ecuación diferencial lineal. Ya que cumple la forma de... Vamos a escribirlo en términos de z. De z' más p de x por z, que es igual a una q de x. ¿Listo? Cumple la forma. Entonces, ahora que cumplimos esta forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identifiquemos quién es p de x, primero que todo. P de x es 6 sobre x. ¿Listo? Y ahora tenemos que hallar una μ de x. Μ de x acá es igual. Μ de x es igual a... Vamos a verlo un poco. Esa. Μ de x es lo mismo que decir Euler elevado a la integral de p de x. Listo. Entonces, tenemos que resolver esta integral por aparte un momento.
Entonces, la integral de p de x. Pero p de x es x sobre 6. 6 sobre x. 6 sobre x de x. ¿Listo? Ese 6 lo podemos sacar de la integral. Entonces sería 6 que multiplica a 1 sobre x de x. Esta integral es simplemente el logaritmo natural. Entonces tenemos que la solución de esto es 6 veces que multiplica al logaritmo natural de x más una constante. Que esta constante se puede tomar como 0. Entonces la obviamos. Listo. Entonces la solución de esa integral es 6 logaritmo natural de x. Entonces tenemos que el mu de x es igual a Euler a la 6 logaritmo natural de x. Pero por regla exponente, este 6 que está multiplicando lo podemos pasar como exponente del x. Entonces, mu de x es lo mismo que decir Euler a la logaritmo natural de x elevado a la 6. ¿Listo? Este logaritmo natural y este Euler se puede cancelar. Y tenemos mu de x es igual a x a la 6. Listo, aquí tenemos nuestro factor integrante. Factor integrante. Ahora, ¿qué hacemos con este? Multiplicamos a ambos lados de la ecuación por el factor integrante. ¿Qué ecuación? Esta ecuación lineal de acá. Entonces nos la llevamos y multiplicamos ambos lados por x a la 6. Bien, vamos a ver esto de acá y esto de acá para multiplicarlo por x a la 6. X a la 6 y x a la 6, listo. Por lo mismo ambos lados. Ahora que hicimos esto, podemos aplicar una propiedad. Propiedad, dos puntos. La propiedad nos dice que si tenemos mu de x que está multiplicando a z' más p de x por z, eso es lo mismo que si dijéramos la derivada con respecto a x de z por mu de x. Mu de x. ¿Listo? Entonces, como tenemos esto acá, apliquemos la propiedad. Entonces escribamos que esto es igual a la derivada con respecto a x de z, z sola, por mu de x, que mu de x es x a la 6. ¿Listo? Igual a esto de acá. X a la 6 menos 9 veces x a la 6 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Este de aquí al cuadrado se va. Y esto le restamos 2, nos da 4. Listo, pum, esto queda en 4. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos sacar integral a ambos lados para despejar este diferencial de x. Entonces, integramos de este lado. Con respecto a x, del diferencial de x de z, x a la 6, con respecto a x, es igual a menos 9 veces x a la 4, integral de x. ¿Listo? Entonces, esto y esto se cancelan. Y aquí simplemente nos quedaría z que multiplica x a la 6. Y aquí nos quedaría menos 9 veces la integral de x elevado a la 4 de x. Bueno, si resolvemos esta integral, z por x a la 6 es igual a menos 9 veces x a la 5 sobre 5. ¿Listo? X a la 5 sobre 5. Listo. Ya nos queda que z más constante de integración, esto es importante. Después de integrar, añadir la constante de integración. Z por x a la 6 es igual a menos 9 veces x a la 5 sobre 5 más una constante de integración. Ahora despejamos la z. Z, entonces, tenemos que es igual a x a la 6. Este x a la 6 lo pasamos de multiplicar a dividir. O multiplicando ambos lados por 1 sobre x a la 6. Es lo mismo. 1 sobre x a la 6 que multiplica a menos 9 veces x a la 5. X a la 5 sobre 5. Más una constante de integración. Tenemos entonces que z es igual a menos 9x a la 5 sobre
5x a la 6. Más una constante sobre x a la 6. ¿Listo? Entonces z es igual a... Este 5 se cancela acá. Y esto aquí nos queda 1. Entonces nos queda z es igual a menos 9 veces 5 sobre x más una constante de integración sobre x a la 6. Listo. Pero z, al principio habíamos dicho que era un reemplazo. Entonces, en vez de z, vamos a colocar y a la menos 3, que es a lo que equivale z. De z es igual a y a la menos 3. Igual a esto de acá. Menos 9, 5x más la constante sobre x a la 6. Listo. Esta y podríamos dejarla en positivo para empezar. Entonces, en vez de 1, esto lo vamos a escribir como 1 sobre y al cubo igual a menos, lo mismo, menos 9, 5x más constante sobre x a la 6. Quedaría como 1 es igual a todo esto, menos 9 veces 5x más constante de integración sobre x a la 6. Todo esto multiplicado por y a la 3. Y ahora esto que está multiplicando lo podemos pasar todo esto a dividir. Ya nos queda 1, bueno, o que y al cubo es igual a 1 sobre menos 9 sobre 5x más la constante sobre x a la 6. Constante sobre x a la 6. Listo. Esa sería la solución con respecto a y. Pero nosotros nos dieron una... este está sujeto a este problema de valor inicial. Así que vamos a tomar y vamos a reemplazarlo. Vamos acá. Y lo reemplazamos. Tenemos que y, todavía nos están diciendo que es igual a 1 medio. Tenemos entonces que x es igual a 1. Entonces reemplacémoslo y con esto hallamos el valor de la constante. Bueno, entonces en vez de y vamos a escribir 1 medio al cubo es igual a 1 sobre menos 9 sobre 5 por x, pero x es 1. Entonces 5 por 1 más la constante de integración sobre x elevado a la 6. Pero x es 1, entonces es 1 elevado a la 6. ¿Listo? Esta exponenciación se distribuye acá. Entonces nos quedaría 1 al cubo sobre 2 al cubo. Es igual a 1 sobre menos 9 sobre 5. 5 por 1, 5. Más constante. Porque es 1. 1 a la 6 es 1 y constante sobre 1 es constante. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría 1 sobre 8 es igual a 1 sobre menos 9 quintos más la constante. Entonces tenemos que despejar aquí la constante de integración. ¿Cuánto nos daría? Entonces pasamos esto de dividir a multiplicar. Entonces tenemos menos 9 quintos más constante multiplicado por 1 sobre 8. Es igual a 1. ¿Listo? Entonces, esto lo distribuimos aquí y lo distribuimos acá. Bueno, entonces aquí lo que podríamos hacer es pasar este 1/8 que está multiplicando a dividir a este lado. Entonces nos quedaría menos 9 quintos más una constante de integración es igual a 1 sobre 1. Todo esto dividido entre 1/8. ¿Listo? Entonces menos 9 quintos más la constante es igual a 1 por 8
sobre 1 por 1. 1 por 8 es 8 y 1 por 1 es 1. Entonces nos queda 8 sobre 1, que es lo mismo que 8. Entonces menos 9 quintos más constante es igual a 8. Este menos 9 quintos lo pasamos del otro lado. De restar a sumar, nos queda que la constante es igual a 8 más 9 quintos. Si hacemos esta operación aquí, nos queda 8 sobre 1 más 9 sobre 5. 5 por 1 es 5. Nos queda 8 por 5 acá, que es 40. Más 9 por 1, que es 9. Nos queda entonces 49 sobre 5. ¿Listo? Entonces la constante es igual a 49 quintos. Este es el valor de la constante. Y ahora con el valor de la constante, reemplacémosla justo aquí. Y miremos cuánto nos da. Bien. Miremos cuánto nos da al reemplazarla acá. Antes de reemplazar, sería recomendable sumar esto de aquí abajo para que quede como un solo término. Entonces, menos 9 quintos de x más constante sobre x a la 6 es igual a... Entonces, vamos acá. 5x por x a la 6. X a la 6. Nos queda menos 9x a la 6 más 5x por constante. ¿Listo? Esto de aquí nos quedaría menos 9x a la 6 más 5x por constante sobre 5x a la 7. Aquí arriba podemos sacar factor común x. Entonces tenemos que esto es igual a menos 9, factor común x dije, es igual a menos 9x a la 5 más 5 por constante sobre 5x a la 7. Entonces esta x se cancela y esto queda a la 6. Entonces nos quedaría menos 9x a la 5 más 5 veces la constante sobre 5x a la 6. Listo. Entonces nos quedaría esto de acá. Todo esto estaba sobre 1. Entonces vamos a dividirlo. 1 sobre 1, y al cubo es igual a esto. 1 por esto y 1 por esto. Y al cubo tenemos que es 5x a la 6. Y esto aquí nos quedaría menos 9x a la 5 más 5 es la constante. Ahora sí, con esto aquí reemplazamos la constante de integración para ver cuánto nos da. Bueno, reemplazando entonces ahora sí la constante es y al cubo es igual a 5x a la 6 sobre menos 9x a la 5 más 5 multiplicado a la constante. Que la constante habíamos dicho que era 49 quintos. Este 5 y este 5 aquí se puede cancelar. Y tenemos entonces que y al cubo es lo mismo que 5x a la 6 sobre 49 menos 9x a la 5 por organizar. Esta sería la respuesta con el valor inicial de la ecuación diferencial. Si nos vamos arriba, podemos ver que la tenemos acá. Y al cubo es igual a 5x a la 6 sobre 49 menos 9x a la 5. Entonces la respuesta es esta. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, y esta última pregunta es más rápida de resolver. Nos preguntan si esta ecuación diferencial de aquí, ¿qué tipo de ecuación es? Entonces nos dan unas cuantas opciones. Inexactas, exactas, no se puede determinar, o es exacta e inexacta a la vez. Bueno, podemos primero empezar negando esta de acá porque una ecuación no puede ser exacta y a la vez inexacta. Entonces nos quedan dos soluciones posibles plausibles acá. O es exacta o es inexacta. Entonces vamos a comprobarlo.
Agarramos la ecuación y miremos si es exacta o inexacta. Bien, entonces para determinar esto, tenemos que agarrar este de acá y la vamos a llamar m. Luego vamos a agarrar esta parte de acá y la vamos a llamar n. Bien, entonces tenemos que m es lo mismo que x más y. Y n es lo mismo que decir x por el logaritmo natural de x. Ahora, m la derivamos con respecto a y. Entonces, x con respecto a y es una constante, entonces es 0. Y y con respecto a y es 1. ¿Listo? Entonces te da 1. Y n lo derivamos con respecto a x. Entonces, aquí lo que tenemos es un producto de dos funciones con respecto a x. Entonces resolvemos mediante la regla del producto que nos dice que es el primero normal por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más la derivada del primero, 1 por el segundo normal, que es el logaritmo natural de x. Entonces aquí nos queda x sobre x es 1. 1 más 1 por logaritmo natural es logaritmo natural de x. Bien, entonces aquí la respuesta, 1 más logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces ahora si comprobamos m derivado con respecto a y n derivado con respecto a x, vemos que son diferentes. Entonces, ya que son diferentes, podemos afirmar de que esta ecuación diferencial es inexacta. Y con eso terminaría el video.